Muy buenas, espero que estén muy bien. En este video de hoy vamos a estudiar un poquito lo que es la corriente de desplazamiento. Y como acá dice, de camino a las leyes de Maxwell. ¿Por qué de camino? Porque ya hay algunas leyes de Maxwell que hemos enunciado previamente, ¿no? Las leyes de Gauss, es la ley de Faraday, ¿no? Tenemos incluso la ley de Ampère. Sin embargo, vamos a estudiar que la ley de Ampère tiene un detallito ahí, tiene un problemita que hay que corregir y para eso es que estamos estudiando lo que llamamos la corriente de desplazamiento, ¿no? Vamos a empezar con su origen, y es que, como les mencionaba, la ley de Ampère experimentalmente llegó a probar ser incorrecta, ¿no? Y eso es un problema gigantesco, ¿no? No podemos tener una ley que a veces sí, a veces no. Entonces vamos a ver un experimento y vamos a entender primero por qué falla para luego poder entender cómo lo corregimos, ¿no? Vamos a empezar haciendo un circuito con estos tres componentes, ¿no? Estos son componentes que todos conocemos. Esta es una batería, una fuente, ¿no? Una fuente de voltaje, una batería. Esto es un interruptor, abre y cierra el circuito y esto es un capacitor, ¿no? Ya los hemos estudiado, ya los hemos visto. Vamos a hacer la conexión como hablamos ahí y le vamos a dar clic a ese interruptor, de modo que la corriente empiece a fluir a lo largo del circuito. Y pues de momento todo muy bien. Vamos a ver que tenemos algunos fenómenos que ya conocemos, ya hemos estudiado. Por ejemplo, que en esta región, bueno, el capacitor se nos va a empezar a cargar y que por ahí vamos a estar experimentando o visualizando algunos campos magnéticos aparecer. Bueno, tal vez no visualizando, pero podríamos medir que ahí aparecen unos campos magnéticos. Hasta el momento no hay ningún problema. La ley de Ampère apoya todo esto. Incluso la ley de Ampère nos podría ayudar a definir cuál es el campo exactamente en esta región, ¿no? Tomando esta región como pues la zona a lo largo de la cual, la región a lo largo de la cual voy a generar mi integral de línea, tomándolo como este círculo, ¿no? Puedo obtener el campo en esa región y excelente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando profundizamos un poquito en el circuito? Bueno, vamos a empezar por imaginar que vamos a cerrar este circuito acá. Vamos a permitir que fluya la corriente, vamos a cerrar ese switch. Como decía hace un rato, vamos a hacer el clic ahí en el interruptor y vamos a hacer zoom en el capacitor. Ahí tenemos las dos placas, ya sabemos que tienen cargas, que está fluyendo la corriente y sabemos también que va a generarse un campo eléctrico en medio de esas dos placas. Incluso en los capítulos anteriores estudiamos cómo podíamos definir ese campo eléctrico dentro de un capacitor y si no lo recuerdan, ahorita lo vamos a refrescar en un rato. Pero básicamente el campo eléctrico dentro del capacitor va a depender tanto de la constante del material que está en medio de las dos placas como de lo que es la densidad de carga a lo largo de las placas, ¿no? Ahora, teníamos que hay una corriente y de acuerdo con la ley de Ampère que vamos a poner por acá, si hay corriente habrá campo, ¿no? De acuerdo con la ley de Ampère original. Y es que si nosotros vemos acá, ahí tenemos un campo y acá también tenemos un campo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si quiero estudiar esta región? ¿Tendré ahí un campo? ¿Sí o no? ¿Tendré ahí un campo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y es que como nos dice, si estudiamos la ley de Ampère tal cual como viene, y nosotros nos fijamos en esa región celestita que pueden ver ahí, resulta que no hay una corriente. Aquí en esta sección de aquí no hay ninguna corriente, no hay flujo de electrones, no hay corriente eléctrica, no hay campo, ¿no? Diríamos que el campo probablemente sea cero. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando algunos señores van a un laboratorio, montan el circuito, ponen las placas y miden ese campo magnético, descubren que tanto B1 como B3, que ya me los esperamos, B1 y B3 siendo iguales, no pasa nada. Sin embargo, cuando se fijan en B2, hay un problema gigantesco y es que el campo que debía ser cero porque no encierra ninguna corriente eléctrica, resulta que ese campo es igual a tanto B1 como B3, ¿no? Y entonces terminan siendo, los tres campos terminan siendo iguales, ¿no? Y eso quiere decir que la ley de Ampère está mal. Pero luego vino este señor, Maxwell, y dijo que tal vez no necesariamente estaba mal. Propuso una, llamémosle simetría electromagnética. ¿Qué nos dice esta simetría? Bueno, estudiamos el campo, recordemos un poquito el campo eléctrico. El campo eléctrico se genera por dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Las cargas eléctricas y el cambio en el flujo magnético, ¿no? Si medimos el flujo magnético en una región y el flujo magnético empieza a cambiar, sea que el área cambió, sea que el campo cambió, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a generar una FEM inducida. Ya hemos estudiado esto también, ley de Faraday, ¿no? Pero resulta que esa FEM es solo una manifestación de un campo eléctrico que apareció por ahí, ¿no? Entonces, Maxwell dijo que probablemente estos sistemas fueran simétricos, que si metimos magnetismo acá en campo eléctrico, probablemente podemos meter campo eléctrico
en magnetismo. Entonces él propuso, ¿qué tal si aparte de lo que ya sabemos, que son que las corrientes generan campo magnético, desarrollamos una teoría o describimos matemáticamente que el cambio en el flujo eléctrico podría generar campo magnético, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que como se dice que solo las corrientes generan campo magnético, entonces ¿qué hacemos? Que a esto le llamamos una corriente. Una corriente que aunque no sea una corriente, de que pues si nosotros tuviéramos unos lentes especiales que nos permiten ver corrientes eléctricas y agarramos un cable y lo vemos que hay corriente, y luego agarramos el capacitor y lo vemos, no hay corriente. Sin embargo, le decidimos llamar, le llamamos corriente, ¿no? Aunque no sea una corriente, no pasa nada. Ahora, vamos entonces a hablar de la corriente de desplazamiento. ¿Cuál es su definición? Bueno, su definición es la permitividad por el cambio en el flujo eléctrico. Si no hay cambio, no hay corriente. Ya está. ¿En qué se mide? Bueno, al ser una corriente, se mide en amperios. Y bueno, lo que ya sabemos, el epsilon es la permitividad del material o la permitividad del vacío, usualmente, epsilon sub cero, ya está, ¿no? Y el flujo del campo eléctrico, pues sí, esa es la definición. De nuevo, no es una corriente, no mediríamos ninguna corriente ahí, no habría. Sin embargo, le llamamos corriente y decimos que esto de aquí, como una corriente de conducción, o sea, como una corriente normal, igual va a generar un campo magnético. Y entonces, como ahora tenemos dos corrientes que pueden existir, la corriente de conducción, o sea, la corriente que conduce, la corriente de toda la vida, y una nueva corriente de desplazamiento, vamos a tener que describir nuevamente con unos ajustes las leyes de Maxwell. Entonces, si suponemos que es una corriente, asumimos si creemos que es una corriente, a pesar de que no lo sea, pero por su comportamiento, vamos a llegar a que esta corriente se puede insertar en la integral de línea que nos da el campo y se puede sumar a la corriente de conducción que antes teníamos, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a tener esta acá, que va a ser la corriente de conducción más la corriente de desplazamiento por la permitividad magnética del vacío o del entorno en el que estemos, nos va a dar la integral de línea de campo por dl, ¿no? Y esa sería la ley, no solo la de Ampere, sino la ley de Ampere-Maxwell, ¿no? Sería esta que tenemos para acá. Acá la tenemos descrita con corriente de desplazamiento o con corriente o con, perdón, con la derivada del flujo de campo eléctrico por la permitividad ya sea del material o del vacío. Entonces, acá tenemos pues finalmente la ley de Ampere-Maxwell. Esto nos permite enunciar las leyes de Maxwell que estudiamos en un momento. Antes de eso, vamos a recordar un término anterior. Y es que antes hemos estudiado la densidad de corriente, ¿no? Que básicamente era una J que nos decía cuánta corriente fluye por un área. A veces esa densidad es uniforme, es constante, a veces no tanto, pero al final esa es la definición. No tengo una densidad de corriente que me dice cuánta corriente fluye por un área, ¿no? Entonces, vamos a recordar algunos términos. Estos tres términos vamos a recordar y vamos a agarrar la fórmula que ya tenemos de corriente de desplazamiento, ¿no? Y ahora, como podemos hacer lo que queramos a ambos lados de la ecuación, deliberadamente vamos a dividir por el área a ambos lados. Vamos a asumir, vamos a hacer alguna matemática medio misteriosa para que esta área y esta área se nos puedan cancelar. Y al lado izquierdo, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar la densidad de corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar la densidad de corriente por la derivada del campo por área entre área. Entonces nos queda la derivada del campo eléctrico. Y finalmente nos queda la definición de la densidad de corriente de desplazamiento como epsilon por la derivada del campo con respecto al tiempo, ¿no? Ojo que esta es la densidad de corriente de desplazamiento, ¿no? Partimos de la densidad de corriente como una definición general, pero esta fórmula solo nos aplica para corriente de desplazamiento, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí podemos enunciar lo que son las cuatro leyes de Maxwell. Tenemos la ley de Gauss para campo eléctrico, la ley de Gauss para campo magnético, la ley de Faraday para el cambio en el flujo magnético generando una inducida o una integral de línea de campo por dl, ¿no? Y finalmente, la que hemos estudiado hoy tanto, la ley de Ampere-Maxwell, ¿no?
que pues ya la hemos enunciado, la hemos discutido y que la tenemos por ahí, por ese lado, ¿no? Y estas serían nuestras cuatro leyes de Maxwell, que son lo más cercano a una teoría del todo para el electromagnetismo que tenemos pues actualmente. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Para qué? Pues para agarrar confianza en el tema un poquito, ¿no? Entonces vamos a ver que este ejercicio nos presenta una parte de un circuito que tiene una fuente de voltaje para allá, en alguna parte tendrá una batería, ¿no? Y entonces nos está fluyendo una corriente, ¿no? Se analiza durante el proceso de carga de un capacitor. Nos da igual de momento, vamos a analizar un instante, entonces nos da igual. Lo que se busca es obtener el valor del campo magnético tanto en este punto P, que está a 10 milímetros del cable, o sea, tendríamos que hacer una superficie, una línea como esta para encontrar esta región, describirla por la ley de Ampere, y a partir de eso, utilizar o medir, ¿no? El campo en este punto, en el punto P. Por ahí vamos a estudiar también lo que sería el punto Q. El punto P van a ver que es muy fácil utilizando la ley de Ampere. El punto Q pues ya nos aplica un poquito de corriente de desplazamiento, que es lo que queremos pues ver por ahí. Vamos a ver, vamos a estudiar esto en el instante en que la corriente es de 2 amperios, más que todo para darle valores numéricos, pero al final lo vamos a resolver primero que todo en variables para entender el fenómeno, ¿no? Asuma que las placas del capacitor son cuadradas y del lado de 5 milímetros. Y nos piden asumir el grosor del cable como despreciable. ¿Para qué nos va a funcionar esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a empezar entonces con el punto P. Vamos a aplicar nuestra ley de Ampere y vamos a ver qué es lo que va a pasar. En este caso vamos a tener la corriente de conducción. ¿Por qué? Porque por aquí está conduciendo una corriente eléctrica, ¿no? Entonces hay corriente de conducción, check. Y vamos a ver la corriente de desplazamiento. ¿Habrá corriente de desplazamiento? Resulta que si nosotros profundizamos por acá y analizamos esa constante, el epsilon sub 0, vean que es una constante de por 10 a la menos 12. Luego, si analizamos esto de acá, el flujo es campo eléctrico por área. Si nosotros asumimos que este es un conductor relativamente bueno, o sea que casi no va a haber caídas de voltaje, si tuviéramos un conductor muy malo, ¿no? Entonces en cada puntito de acá es como tener un montón de resistencias, tag, luego tag, un montón de resistencias. Y depende, si yo quiero medir, pues aquí y aquí, voy a tener alguna diferencia de voltaje, este, porque es un mal conductor, ¿no? Quizás, pero en este caso vamos a asumir que es un buen conductor. Entonces el campo eléctrico que fluye por acá es muy chiquitito. El área es, bueno, como nos dice acá, asume el grosor del cable como despreciable. O sea, el área es muy chiquitica. El área es muy chiquitica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cambio de estas dos variables tan pequeñas multiplicado por una variable que está del orden de 10 a la menos 12 nos va a dar un resultado que va a ser ¿qué? Bueno, básicamente va a ser cero, ¿no? Entonces vamos a ignorar la parte de desplazamiento para esta sección porque, pues básicamente la corriente de desplazamiento va a ser este, ridículamente pequeña. Entonces la fórmula nos queda así. Para una región como la que acabo de marcar ahí en naranja, básicamente la integral de línea nos da esta circunferencia anaranjada de radio R, que para cuando podemos cambiar por números va a ser este radio de 10 milímetros, ¿no? Y al lado derecho nos va a quedar mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿no? De aquí hacemos un despeje muy básico y obtenemos esta fórmula que ya hemos obtenido 1000 veces antes, donde nos dice el campo producido por una corriente a una distancia R de ese cable, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Si reemplazamos valores, obtenemos 40 microteslas. Ese es el campo magnético que obtenemos. Tiene lógica porque es una corriente relativamente pequeña para generar un impacto magnético tan grande, ¿no? No nos generaría mucho porque es baja corriente. Ahora, ¿qué pasa con ese punto Q? Ese punto Q se las trae un poquito más. Vamos a ver qué pasa con Q. Vamos a hacer primero nuestra región, nuestra región para aplicar la integral de la ley de Ampere, Ampere Maxwell ahora. Y vamos a empezar analizando qué pasa. Bueno, lo primero es que la corriente de conducción, en este caso, es la que se vuelve cero. ¿Por qué? Porque no fluye corriente dentro del capacitor. Fluye alrededor, fluye aquí y sigue fluyendo acá. Pero en esta precisa región, ahí no hay corriente. Entonces esto sería cero, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ir resolviendo esto un poquito. Y ahora tenemos que estudiar lo que es la derivada del flujo eléctrico.
con respecto al tiempo. Entonces vamos a empezar estudiando lo que es el flujo eléctrico en esa región, ¿no? Entonces vamos a ver que eso es campo por área, ya eso lo sabíamos. Y vamos a describir un poquito que esta área va a ser el área de las placas. ¿Por qué? Porque por aquí, por ejemplo, no hay campo eléctrico, por aquí no hay campo eléctrico. El campo eléctrico está en esta región. En esta región de acá tenemos campo eléctrico. Aquí tenemos campo eléctrico. Pero ven que incluso si pinto todo esto, este circulito de acá o este circulito de acá son regiones donde no hay campo eléctrico. Entonces es importante que esta área sea el área de las placas del capacitor. A menos, claro, que mi región para la ley de Ampere fuera muy pequeña y entonces solo me interesa el campo que fluye por esta región, aunque por aquí haya campo fluyendo porque quedaría fuera de mi región. En este caso es que mi región encierra todas las placas y un poquito más. Entonces, pues esta área sería el área de las placas del capacitor y no necesariamente el área completa de la integral de la región para la ley de Ampere, ¿no? Y el campo, vamos a ver que si recuerdan el campo entre dos placas, era sigma entre epsilon sub cero, donde sigma era nuestra densidad de carga. Nos decía cuánta carga hay en un área, ¿no? Entonces, a partir de esas definiciones, vamos a seguir avanzando con este despeje, ¿no? Vamos a tener entonces que nuestro campo es sigma sobre epsilon sub cero y nuestro sigma es cuánta carga hay en un área determinada. Entonces nuestro campo queda escrito como carga entre epsilon sub cero por área. En este caso sí es el área de las placas nuevamente, porque estamos hablando ahora del capacitor. Ya no estamos hablando de ampere, estamos hablando exclusivamente de flujo de campo eléctrico. Si volvemos al flujo, ¿no? Reemplazamos aquí, reemplazamos lo que fue el campo con esta definición que teníamos antes. ¿Y qué es lo que nos queda? Carga sobre epsilon sub cero por área. Y decíamos que este es el área de las placas del capacitor. Este es el área de las placas del capacitor, así que ¿qué va a pasar? Pues la cancelamos, ¿no? Nos queda que el flujo de campo sería carga sobre epsilon sub cero. Se simplificó bastante la expresión. Pero nosotros no queremos el flujo de campo, queremos la derivada del flujo de campo. Así que derivamos a ambos lados y obtenemos esa expresión de ahí. De aquí lo que sigue es aplicar lo que sabemos de derivadas. Entonces vamos a sacar la constante, que sería 1 sobre epsilon sub cero, por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y si ustedes recuerdan qué era la derivada de carga con respecto al tiempo, o de qué depende, qué tantas cargas están fluyendo por un espacio en un tiempo, es de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, dQ de T es la definición de corriente eléctrica. Ojo, no estoy diciendo que por aquí está fluyendo una carga eléctrica, no. Estoy diciendo que esta corriente está generando un cambio en el campo eléctrico que yo aquí tengo y ese cambio, en el campo eléctrico, dado que nuestra área es constante, ese cambio en el campo eléctrico me está generando un dQ de T debido a esta corriente que es la que está aquí, a la que está afuera. Pero aquí en esta región seguimos diciendo, ahí no hay corriente de conducción, hay corriente de desplazamiento, pero no hay corriente de conducción. Entonces esta expresión se nos simplifica simplísimamente a corriente sobre epsilon sub cero y ahí nos queda. Por lo tanto, la derivada del flujo con respecto al tiempo va a ser la corriente eléctrica de este circuito sobre epsilon sub cero. Ahora nos vamos para la última partecita donde teníamos esta ecuación y teníamos ahora esta otra. Ya teníamos la de campo magnético y ahora tenemos el flujo de campo eléctrico. Entonces podemos reemplazar esta en esta sección y ver cómo se va simplificando el asunto, ¿no? El campo va a ser esto que tenemos ahí. Vamos a ver que nuestro epsilon sub cero se va a cancelar y lo que vamos a obtener es esta expresión, que va a ser el campo en Q. Pero si ustedes recuerdan, esta expresión es exactamente igual a la expresión anterior. Entonces, también al reemplazar numéricamente nos va a dar 40 microteslas y podemos decir, por lo tanto, que el campo en el punto P y el campo en el punto Q va a ser de 40 microteslas. Acá nos faltó analizar un campo en algún punto, tal vez acá, en algún punto, no sé, W, que está a la misma distancia, y vamos a ver que obtendríamos pues el mismo valor, ¿no? Es como decir que también voy a medir uno a este lado. Al final de lo que estoy variando no es nada, porque tengo la misma corriente acá que acá, entonces pues no habría ningún cambio en la ecuación de la ley de Ampere, entonces no habría razón para que aquí en este punto, pero no en este punto, aquí a la misma altura y a la misma distancia
no, la altura da igual, a la misma distancia del punto de la corriente, un punto, no sé, punto P', pues no hay razón para pensar que tenemos un campo magnético diferente. Entonces con esto resolvemos el ejercicio, describimos que la corriente en Q, perdón, que el campo en Q y el campo en P son iguales, demostramos la aplicación de la ley de Ampere-Maxwell, la aplicación de la corriente de desplazamiento y pues ponemos en práctica un poquito de lo que hemos estado estudiando. De esta manera llegamos al final de lo que fue corriente de desplazamiento, llegamos al final de este video, espero que haya quedado todo claro y cualquier duda pues me hacen saber.